Muchas gracias a los asistentes, sobre todo a Rayarte por invitarme. La verdad es que estoy bastante emocionada por compartirles un poco de lo que he aprendido durante mi carrera. Entonces, al final me comentaron que si tienen dudas o quieren conversar también va a haber un espacio. Entonces, voy a iniciar. Okay. Perfecto. Bueno, como les habían comentado, mi temática es Recorriendo Estilos, un acercamiento a tu búsqueda. Voy a comentarles un poco sobre cómo pueden ir armando su viaje, encontrando su estilo en ilustración. Espero les guste. Quiero dar un breve resumen también de un poco, pues para que me conozcan un poco, porque, bueno, creo que esta interacción es un poco frívolo, ¿verdad? Entonces espero me conozcan un poco de esta manera. Soy diseñadora gráfica, ilustradora, me encanta mezclar técnicas. Creo que una de mis favoritas es la tinta, me parece increíble, es bastante amigable. Me encanta la música, trabajo un montón con eso y la verdad es que creo que me parece muy importante, al menos en mi proceso creativo. Algo muy malo de mí es que me enojo muy fácil, pero al mismo tiempo casi todo me da risa. Desde el 2016 me gradué en diseño gráfico. En 2017 fui a SVA en Nueva York para estudiar un poco de ilustración comercial. En 2018 saqué un diplomado en marketing para saber un poco más, no solo tal vez ser tan específico en el área de diseño gráfico, sino entender un poco más cómo se puede manejar nuestro medio. En el 2019 me enfoqué mucho en trabajar bastante, un poco desgastante al final, pero ya en este año me enfoqué en mi maestría en dirección de arte, que actualmente todavía ya en un momento la cierro, entonces eso me alegra. Quiero empezar comentándoles también que cabe resaltar que ninguno es igual en este proceso. Es una experiencia personal, creo yo, porque lo que buscamos básicamente es diferenciarnos del resto de ilustradores, ¿verdad? Tener un estilo identificable o que afortunadamente alguna marca nos busque específicamente porque les encanta cómo trabajamos o se acopla bastante también con la marca. También quiero comentar un poco sobre la profesión de ser ilustrador. La verdad es que tenemos una responsabilidad bastante grande, considero. Tenemos que contar una historia, hablar de este mensaje, básicamente crear, materializar este mensaje, ¿verdad? Visualmente, lo más identificable posible. Nuestro trabajo es básicamente una herramienta muy, creo yo, bonita en el área de comunicación. Afortunadamente, hay tantos ámbitos donde entramos y nuestro aporte es válido y necesario. Porque puede ser, como les dije, pues una herramienta, ¿verdad? Comentando esto, personalmente no creo tampoco que sea totalmente necesario tener un estilo como ilustrador, porque podemos desarrollar varios dependiendo del proyecto, porque como les comenté, pueden elegir trabajar cualquier tipo de material pueden desarrollar bastantes habilidades, la verdad, a trabajar, por ejemplo, algo, pues si les encanta trabajar algo bastante realista, hasta trabajar algo flat, creo que también pueden trabajar eso simultáneamente. Y les quiero hablar un poco también de cómo fue tal vez mi viaje, mi búsqueda. Empezó hace unos 6 años, si no estoy mal. Todavía estaba en la U y para mí era bastante importante destacar en esta área porque creo que ese fue como
mi llamado, ¿verdad? Yo he dibujado toda mi vida y honestamente encontrar algo en donde yo pudiera desarrollar mi talento, la verdad es que fue lo ideal. Y, o sea, yo literal cuando tenía 5 años ya vendía mis dibujos a 25 centavos, ¿verdad? Entonces ya tenía como que eso bastante en mí. Pero yo no sabía, yo sí no sabía que existía esa carrera cuando tenía unos como, ¿qué? Tal vez unos 16 años, creo yo, me enteré del diseño gráfico y yo no tenía idea que existía un área donde yo pudiera dibujar y pues de verdad que fuera considerado una profesión, un trabajo. Entonces, después de esto, ¿verdad? Pasaron los años y todo, y mi búsqueda fue básicamente, fue investigar, preguntar, buscar un montón, entender qué era lo que a mí me atraía visualmente y también cuáles eran mis principios y qué quería reflejar en la estética con la que trabajo. Cómo quería también proyectar mi trabajo y todas estas cosas fueron las que fui recolectando y así pues fui formándome en este camino de la ilustración. Hablando de esto, les quería también dar a conocer cuáles fueron como mis incentivos, tal vez para el estilo con el que ahora trabajo y con el que la verdad es que me siento bastante cómoda y feliz de haberlo encontrado. Y esto es algo que pues va a seguir evolucionando, honestamente. Es de seguirlo desarrollando y con el tiempo, pues la verdad es que sí ha ido cambiando bastante. Yo inicié un poco con color, bueno, esto en el área personal, ¿verdad? Mi trabajo personal. Inicié un poco con color y me di cuenta que no me sentía como muy cómoda o no eran las cosas que tal vez a mí me atraía un poco trabajar. Y siempre he trabajado grafito, entonces, y lo he disfrutado aparte de. Entonces, pues me di cuenta que trabajar blanco y negro y tal vez a algún aporte de color era lo que a mí pues, me llamaba en realidad. Entonces, mi primer incentivo fue lo que les había comentado, era tener un identificador y o ser identificable. Para mí es importante que nuestro estilo sea fácil de entender de quién viene, ¿verdad? Como, bueno, esto lo hizo tal persona, esto lo trabajó tal persona. Y que las personas las haga recurrir a mi estilo o a mi visión también de cómo interpreto las temáticas, porque no solo es la forma en la que estamos ilustrando, sino también cómo interpretamos, ¿verdad? Cómo interpretamos nosotros el mensaje, qué signos utilizamos, por ejemplo, yo trabajo bastante figura humana, entonces ese es mi símbolo para interpretar las cosas, ¿verdad? Entonces, considero también que eso es otro factor por el cual tal vez alguna marca quisiera trabajar conmigo, que es un identificador bastante fuerte de mi parte, también como el blanco y negro, por ejemplo. De ahí, el segundo fue lograr desenvolverme en varias técnicas. Considero que al ser capaz de manejar varias técnicas, quiere decir que tenemos más posibilidades o más opciones de dar distintas sensaciones. De crear algo delicado y sutil, por ejemplo, con tinta, a crear cosas un poco más toscas, con grafito, por ejemplo, ¿verdad? Aparte, la verdad es que es disfrutar y experimentar con cada proyecto, porque al final creo yo que eso es una de las partes importantes de las cuales trabajamos en ilustración, es disfrutar el proyecto y que se vea, que le metimos tiempo, ¿verdad? Que le metimos concepto, que le metimos técnica. Entonces, otra cosa también que es importante al saber varias técnicas quiere decir que tenemos más opciones. Mientras más técnicas sé yo para trabajar, más opciones tengo yo para ofrecer. Quiere decir que si yo sé trabajar en grafito, en tinta, en acuarela, digital, todas estas cosas yo puedo proponer, puedo unir, puedo mezclar. Si también trabajo con fotografía, collage, etcétera, todas estas cosas,
pues son los que afortunadamente tenemos para ofrecer. Y otra cosa, si escuchan ruido, lo siento, pero estoy a la par de una calle bastante transitada, entonces estoy a la par de una ventana, entonces por si escuchan algún ruido aparte, pues lo siento, ¿verdad? Voy a tratar de que no se escuche. De ahí, continuando, algo muy, muy, muy importante es seguir aprendiendo, como les dije, preguntar, investigar, buscar, siempre estar muy, muy, muy al tanto de lo que está pasando en nuestro ámbito. Yo creo personalmente que es de los 3 puntos, creo que este es el más importante, quedarnos estancados mientras que este mundo en el que estamos no se va a detener ni un segundo. Es el peor error que podemos cometer como creativos, honestamente. Las tendencias están de día a día, honestamente. Las necesidades están cambiando, como lo que estamos atravesando ahorita, por ejemplo. Literal, un sinfín de cosas no se detienen en nuestro sector. Y a lo que me refiero con seguir aprendiendo es que debemos tomar en cuenta que nuestro trabajo puede estar en constante evolución. Incluso puede ir de trabajar solo a grafito, a experimentar solo con acuarela, a trabajar solo material infantil o a trabajar únicamente manuales, por ejemplo. O sea, la verdad es que tenemos un sinfín de opciones como ilustrador y hay que ser capaces de poder adaptarse a las situaciones o temáticas. O sea, tenemos la habilidad de poder aprender un montón de estilos. Dibujar no es algo, o sea, es un talento, pero también es adquirido, es aprendido, es de practicar, es de ser constante. Podemos trabajar la verdad es que como les comento, en cualquier cosa, trabajar manuales, trabajar todo flat, trabajar en algo de medicina, trabajar, o sea, literal somos superiores, ¿verdad? Podemos desenvolvernos en 1001 cosas. Y acá quiero empezar a mostrarles un ejemplo de lo que me refiero a seguir desarrollando nuestro estilo y lograrnos adaptar en este camino. Aquí esto es que somos superiores, ¿verdad? Este fue un trabajo, la verdad, que me gustó mucho. Fue para Pringles. Fue para su campaña de verano, donde lo que buscaban era promocionar que pues estas 2 botellitas venían del two-pack y que traían su platillo para compartir. Y entonces acá la necesidad que se identificó fue vestir el empaque, ¿verdad? Vestir esta caja. Entonces la manera de resolverlo acá pues fue con colores bold que ataron con la campaña que ya se estaba manejando y las figurillas que hacían relación al verano. Entonces, como pueden notar, la verdad es que el estilo pues es flat, muy diferente a lo que he trabajado, pero es cuestión de adaptarse y escuchar el brief. También personalmente lo disfruté bastante porque, como ven, es algo totalmente diferente a lo que trabajo regularmente y aparte que es una marca divertida, ¿verdad? Entonces, la verdad es que quedé bastante satisfecha con el proyecto. Y también como ilustrador creo que nos ayuda bastante a tener estos momentos como de, ay, ¿será que voy a poder trabajar esto porque solo trabajo este estilo? Y la verdad es que nos podemos sorprender con estos resultados. Yo la verdad es que sí quedé un poco sorprendida porque sí fue así como, bueno, o sea, sí puedo seguir trabajando este tipo de cosas, ¿verdad? Y al mismo tiempo disfrutarlas, aunque no sea el estilo con el que yo personalmente trabajo, ¿verdad? Y ahora el opuesto total de este proyecto. Fueron unas ilustraciones florales para las vitrinas de una joyería que se llama Rosé Rosa por el Día de la Madre. Entonces acá la necesidad cambió al tipo de formato, ¿verdad? Primero fue adaptar esta ilustración a las vitrinas para que esta ilustración fuera un complemento a las joyas que están en exhibición. Quiere decir que mi limitante era tener ciertos espacios donde yo no podía intervenir, ¿verdad?
Entonces yo tenía que unificar este material con las joyas en exhibición para que trabajaran juntas. Y la verdad es que ha sido uno de mis favoritos, honestamente, en todo el proceso, hasta la realización, hasta verlo colocado. Personalmente creo que fue un poco más sencillo, creo yo, porque este es el estilo con el que personalmente yo trabajo y con el que me siento más cómoda y que fue por el cual me contactaron. La verdad es que lo disfruté bastante. Sí me gustó. Me dormí súper tarde haciéndolo, pero quedó bastante bien. Y eso es lo que les comento del poder lograrse adaptar a lo que están solicitando y al estilo que vamos a decidir trabajar. Porque afortunadamente, o pues por eso fue que me contactaron, que mi estilo pues hacía bastante match con Rosé Rosa, mientras pues obviamente vemos que es totalmente diferente, ¿verdad? Es otra cosa, pero al mismo tiempo sí lo logramos adaptar en la campaña. O sea, salió y que la verdad es que pues quedó bastante bien con los colores, etc. De ahí, otro ejemplo con algo que también quiero como resaltar, son otros dos ejemplos, algo con estructura, algo muy orgánico. Esta fue una ilustración bastante sencilla, creo yo, para Roche Bobois. Aquí el proyecto fue sobre darle importancia y reconocimiento a esta silla porque iba a ser exhibida y también iba a estar a la venta, pero pues tenía que hacerse un show, ¿verdad? Entonces, como vemos acá el estilo, pues es sketch, pero al mismo tiempo es para dar a conocer la estructura de la silla, porque tenía una historia, era bastante especial el por cuál tenía esta forma. Si no mal recuerdo, creo que venía de otra silla anterior a la cual simplificaron y crearon esta forma como tan minimal, tan sleek y nueva, ¿verdad? Este también me encantó, la verdad, porque lo pude trabajar como en estilo sketch y también fue algo que propuse porque querían que fuera la ilustración así tipo, como que fuera una foto, ¿verdad? Pero yo comenté que tal vez como el proyecto, bueno, la idea del show de la CIA era mostrar su forma y por qué era tan especial esta forma. Entonces les comenté que tal vez se vería o daría como otra emoción verlo de esta manera, ¿verdad? Ver la construcción de la CIA y ver por qué de verdad es tan especial. Eso también es algo que también pues podemos opinar, ¿verdad? También podemos proponer cómo vamos a trabajar esta ilustración. Es otra cosa que también voy a hablar sobre las necesidades. De ahí el siguiente ejemplo. Esto fue para Alessa Designs, otra joyería. Para este proyecto, el request fue ilustraciones para conmemorar una piercing party que tendrían en la joyería. Creo que fue un poco complicado, honestamente, porque recuerdo que el reto acá era que las ilustraciones tenían que ser lo más simple posibles porque el formato de los bolsos no era tan grande y se iban a aplicar en serigrafía y pues la dinámica era entregar estos bolsos a las personas que se colocaron sus piercing y adentro iban a tener tips para su cuidado, ¿verdad? El resultado la verdad es que me encantó. El bolsito quedó bastante lindo y me pude quedar con uno. Pero aquí cabe resaltar que lo importante es preguntar. Como les dije, el reto acá fue que esa ilustración tenía ciertos limitantes, ¿verdad? Porque la bolsita ya estaba hecha. Entonces no me daba chance de hacerla de cierto tamaño, porque al momento de hacer la serigrafía solo tenía un pedacito para trabajar y no me podía pasar de ese, ¿verdad? Y aparte no podía agregarle cierto tipo de detalles porque no iba a salir. Entonces, mientras nos ahorremos tiempo y mejor, si no cometemos errores, pues la verdad es que nos va mejor como ilustradores, ¿verdad? Tenemos como una mejor reputación, aunque nos digan los preguntones, ¿va? Entonces, ahora, luego de ver estos ejemplos,
hay algo que quisiera resaltar y que obviamente sucedió en todo esto. Estos son 2 tipos de procesos. Como les comenté, lo de ser ilustrador es crear el mensaje, tenemos esa responsabilidad. Por lo tanto, están estos 2 procesos que creo yo que vale la pena repasar, aunque creo que pues ustedes ya lo aplican, ¿verdad? Está el proceso racional y el proceso creativo. En nuestro proceso racional, pues tenemos todos estos puntos, ¿verdad? La necesidad, que es identificar en realidad cuál es la necesidad de la ilustración. A veces nos dicen qué es lo que quieren, pero después repasamos el proyecto y tal vez la necesidad no es esa. Esto creo que es algo que ya lo saben, pero creo que siempre vale la pena estar pendiente y de poder comentarle al cliente y tener la total confianza de decirle, mire, creo que en realidad lo que usted necesita es esto, o lo que usted está solicitando se le puede aportar esto extra, por ejemplo, ¿verdad? De ahí los objetivos, la ilustración, qué objetivo tiene, qué es lo que va a comunicar, para qué es. De ahí pues está la parte del desarrollo de propuestas, que es el bocetaje, que creo que es una de las más importantes. Lo bueno de esta parte es lo que les comentaba de mientras más técnicas sabemos, más opciones tenemos. Entonces, en el área de bocetaje también está encargado esto de nosotros de saber qué vamos a connotar, con este material, con este tipo de técnica, qué es lo qué sensación quisiera tener, qué sensación quiero que las personas tengan de la ilustración. Y de ahí está la parte de evaluación. Pues generalmente eso no está, ¿verdad? Pero puede ser en el momento en el que se comenta con el cliente o probablemente si hubo algún testeo también. Y al final, pues la selección de la mejor propuesta. La mejor propuesta a veces no es la más bonita, pero si es la que funciona, esa es la indicada. Y nuestro trabajo como ilustrador, diseñador, creativo, es siempre dar la mejor solución. Y de ahí tenemos nuestro proceso creativo. Y la verdad es que para mí es básicamente como quieran armarlo. Esto sí no suele ser lineal. Quiere decir que yo puedo estar, no sé, para mí tal vez mi proceso creativo, como les comenté, es la música. Entonces, tal vez yo para entrar en el mood, ¿verdad? Para trabajar, me pongo a escuchar cierto álbum o me pongo a buscar música nueva. Y después me pongo a escribir y después me pongo a bocetar, o puede ser que alguien más se ponga a bocetar y después se ponga a ver una serie y después es como, ok, ya tengo la idea. O necesita 3 días para pensar. La verdad es que acá sí cada quien tiene su manera de trabajar las cosas. Y creo que eso también es otro identificador como ilustrador, y creo que también tal vez también hasta se refleja en el trabajo, ¿verdad? Hay gente que trabaja algo con muchos detalles y otras personas que su trabajo es bastante minimal o es muy sketchy o doodles. Y se nota, creo que se nota y se puede explorar incluso en este proceso creativo. Entonces, elementos que forman este proceso es toda la parte de la exploración y la curiosidad. Para mí, creo que esta es una de las más importantes, honestamente, que es lo que vuelvo a repetir, es investigar, preguntar, buscar, conocer, ir a caminar, lo que sea que los mantenga activos, o estar preguntándose qué más puedo hacer con esto. O sea, no es necesario, como ilustrador, no es necesario tener así el mejor equipo y las mejores marcas en lápices y las mejores marcas en tintas, porque a veces tal vez se desvía en esa parte, y lo importante es la calidad del trabajo que se va a entregar. Entonces, explorar y estar pendiente de qué está pasando actualmente, cuáles son mis ilustradores favoritos, por qué ellos son mis ilustradores favoritos, por qué me gusta tanto esta estética,
por qué me gusta trabajar solo material infantil, todas esas cosas. También hay que cuestionarse, ¿verdad? Hay que estar muy pendientes de qué queremos reflejar y qué vamos a reflejar en el proyecto. De ahí está la parte de la intuición, que creo que es bastante relativa, pero es saber de todo lo que yo aprendí, de todos los errores que he tenido, de todas las cosas que estoy estudiando, es saber si la propuesta que estoy trabajando es la que va a aplicar al proyecto, porque a veces no tenemos chance de que vamos a entregar algo y, bueno, tengo 3 días más para la serie de cambios, ¿verdad? A veces la primera es como, esa tiene que ser, y te encargaron ese proyecto porque tú sabes que estás trabajando. Entonces, la parte de la intuición no solo es adivinar, sino de todo lo que aprendí, de todo lo que conozco, de todos los estilos, de todas las cosas que trabajé. Para mí, como ilustrador, esto es la mejor propuesta y esto es lo que voy a entregar. Entonces, aquí viene la parte de discernimiento, ¿verdad? Que es de saber qué es lo que estoy entregando, de saber y de comprometerse en que todos los signos o todo lo que connota esta ilustración es lo que el proyecto necesita y es de volver a repasar y se une también con todo el proceso racional, ¿verdad? Que es de ir viendo, bueno, este proyecto, la necesidad era esta y los objetivos eran estos. ¿Será que estoy cumpliendo con todos estos puntos en este proyecto que estoy entregando? Y entonces ahí es donde viene pues todo esto que estamos pensando ahorita, que es la formulación lógica, ¿verdad? Que es lo que vamos a entregar. Que todos estos elementos que estoy trabajando, entonces por esto es, ¿verdad? Esa es la propuesta al final. Entonces de todo esto, como les dije y lo vuelvo a repetir, la curiosidad, esta parte es la que me parece más importante de los detalles del slide anterior, porque creo que es lo que nos mantiene siempre en la búsqueda de algo o estando alertas. Como les digo, cualquier cosa es buena siempre y cuando nos mantenga activos, creativamente hablando, ¿verdad? Y siempre estar al tanto y de cómo podemos trabajar, de cómo y por qué vamos a trabajar de esta manera. Entonces, ¿cómo mantenerse activo en la búsqueda de nuestro estilo como ilustrador? Considero que algo, y lo doy como consejo también, es bueno siempre tener un hobby, algo que tal vez no tenga mucho que ver con nuestro trabajo como diseñador o como ilustrador, porque nos puede mantener como experimentando y nos aleja un poco y nos hace como salirnos de eso por un momento, de evaluarlo y estar como, no sé, como en otro espacio, ¿verdad? Donde ya no estemos aturdidos porque tengo que trabajar esto. Y todo lo he trabajado en este estilo por tanto tiempo. Y solo he usado 3 colores por todo este tiempo, entonces todo lo va a trabajar así, porque a veces tenemos como que tantas cosas encima que honestamente ya después como que todo se vuelve muy lineal y ya no estamos disfrutando hacer el proyecto. Entonces creo que un hobby, honestamente, nos ayudaría bastante o nos tendría despiertos. Por ejemplo, personalmente, ¿verdad? Mi ejemplo es que últimamente me he interesado bastante en las plantas. Entonces ya me pueden felicitar porque soy mamá de un montón de plantas y quiero tener más y más, pero ese es un hobby que honestamente no tiene nada que ver con mi carrera, nada que ver con, pues, como siendo ilustradora, ¿verdad? Pero es algo que siempre he disfrutado, las flores, las plantas, y no me había dado oportunidad tal vez de trabajar algo sobre eso o con eso, tanto como quisiera. Y al final experimenté haciendo esto y era algo que no había trabajado hace mucho, mucho tiempo y era una técnica que quería probar también, que no es así, es hacer bastantes líneas, es hacer bastantes líneas con lápiz e ir creando las sombras y practicar. Y esa es una técnica que honestamente no había hecho hace tanto. Y a través de este hobby
fue que lo pensé y, o sea, no estaba pensando en que estaba trabajando, estaba haciendo esto, bla, 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 sino que en lo que estaba haciendo lo demás fue así como, bueno, ¿qué tal si dibujo esto? Y si dibujo tal vez un pequeño ramito, ¿verdad? Y me puse a practicarlo así y la verdad es que me gustó mucho el resultado. Estoy bastante feliz con eso y quiero hacer más trabajando así, pero ese es un ejemplo de lo que puede ser salir por un momento y pensar qué más opciones tenemos. O sea, no tiene que ser necesariamente, bueno, si su hobby es dibujar, pues está bien, ¿verdad? Mientras lo disfruten, está bien. Pero puede ser así como esto de lo de las plantas mías, por ejemplo. Hay gente que le encanta cocinar y es bastante buena en eso y lo disfruta y tiene su momento y es su hobby. Hay otra gente que pues lee bastante, hay otra gente que escribe, o va al gimnasio, por ejemplo, o hace ejercicio o corre. Todas esas cosas son actividades que nos mantienen la mente activa y nos sacan por un momento y por un momento creo yo que nos llegan las ideas y es así como, creo que también podría trabajar de esta manera o también podría hacer esto. Otro ejemplo es que también empecé a experimentar con arcilla y en este caso, por ser otro formato, ¿verdad? Otro tipo de material, sigo siempre tratando de darle un poco de mi estilo, mi visión tal vez, en este tipo de material. Es algo que estoy todavía trabajando, ¿verdad? Tampoco soy experta, pero quiero aprender un poco más porque creo que me sacó mucho de mi área de confort, que es básicamente estar detrás del lápiz, ¿verdad? Detrás del pincel, detrás de la compu. Entonces, la verdad es que me sacó completamente de eso. Tenía miedo, la verdad, de cómo me iba a quedar. Honestamente, si alguien hace así acá o trabaja con esto, espero que no se ofenda, es mi primer intento, pero lo disfruté y la verdad es que me sirvió, porque es lo que les digo, o sea, mientras más técnicas sepan, más opciones tienen. Entonces, por ejemplo, si tengo ahora, por ejemplo, otra opción en donde si yo ahora quiero trabajar tipografía ilustrada, entonces la voy a hacer con arcilla y le voy a tomar foto y después en Photoshop le dibujo flores encima. O sea, mientras más cosas sepan, creo que es mejor y no solo hay que limitarse con un lápiz, pero es lo mismo, ¿verdad? No hay que tener las mejores cosas para hacer los proyectos, no es necesario tampoco. Obviamente si se tiene la oportunidad, pues qué nice, qué bueno. Siempre está bien practicar y buscar, investigar qué materiales son los adecuados para cada proyecto, para el contexto, etcétera, ¿verdad? Entonces, la verdad es que experimentando con nuevos materiales, pues nos puede ayudar a tener más ideas para proponer, para no parar así, para que cuando nos pregunten cómo nos va, no estemos así de bravos y de ya no queremos trabajar de diseñadores, ya no queremos ser ilustradores, ya me harté de dibujar. Porque honestamente he platicado con varias personas que están en nuestro medio y es un medio bastante complicado. La verdad es que nos topan y a veces nos toca pues trabajar y estudiar, ¿verdad? Como muchas demás personas. Y llegamos a un punto donde nuestra creatividad como que va bajando su rendimiento, ¿verdad? Ya no estamos al 100 todo el tiempo y ya no estamos dando las mejores opciones o las mejores ideas, o tal vez ya estamos trabajando así como ya por hacerlo, y ya no estamos tanto disfrutando el proceso, que es la parte más enriquecedora, creo yo, porque es donde sacamos las opciones donde tal vez no teníamos pensado, pero al momento de estar practicando y viendo y buscando, encontramos tal vez la solución que sí se adecua al proyecto. Entonces, a esto voy con saber descansar. Y descansar no es solo irse a dormir, sino es salirnos un rato de lo que estamos haciendo si tenemos la oportunidad. Obviamente yo sé que todos tienen una vida bastante ocupada ahorita, pero descansar, estar
haciendo alguna otra actividad, salir a caminar 5 minutos, ver una serie. Ahorita ya no podemos ir al cine, entonces pueden ver una serie, pueden estar con sus mascotas, pueden hacer cualquier cosa que les dé un momento donde de verdad se estén dando ese momento para ustedes y les ayude a salirse de ese tope tal vez creativo que tal vez algunos tengan, que a mí me ha tocado experimentar muchas veces porque no me he tomado ese tiempo de descansar y pues a veces obviamente no se puede, pero siempre es bueno darse el tiempo, la oportunidad, buscarla, porque a veces por estas cosas es que no avanzamos o a veces vemos nuestro trabajo estancado. Porque, bueno, generalmente con los ilustradores con los que he hablado o con los que he conocido, sí tenemos esto es algo muy importante para nosotros, ¿verdad? Esto de desarrollar nuestro estilo es algo que lo llevamos persiguiendo y porque queremos es lograr ser identificados de esa manera, ¿verdad? De que vean nuestro trabajo y sea, esto lo hizo tal persona. O sea, es la mayor satisfacción, o que venga alguien y nos busque así como, miren, queremos trabajar esto, pero queremos que usted lo haga. O sea, ese es el sueño, ¿verdad? Que venga el cliente y esté así como, ay, sí, usted tiene totalmente libertad creativa, no se preocupe. Entonces, para lograr todas esas metas, creería que si no nos damos ese tiempo, no vamos a seguir. Pues nosotros tenemos esta característica de la personalidad creativa. Es lo que les decía, ¿verdad? Que hay que alimentar esta personalidad. Nosotros tenemos la capacidad de dar diferentes soluciones que, pues, para eso es que nos contratan, ¿verdad? Soluciones que nadie espera, soluciones funcionales, soluciones estéticamente placenteras, soluciones que se adaptan. Y esto, pues, viene siendo casi que nuestra personalidad, ¿verdad? Casi que en cada cosa que el proyecto se nos presenta, ya tenemos a veces como 4 opciones mientras nos están dando brief, ¿verdad? Tal vez ya tenemos así como, esto voy a trabajar. Y todo esto se logra porque investigamos, porque hemos visto qué cosas son las que nos gustan, hemos visto qué cosas queremos proyectar. Entonces, mientras más ejercitamos eso, más rápido tenemos esas respuestas. Más rápido nos salen esas propuestas. Entonces, por eso es que les comentaba sobre descansar, ¿verdad? Y tomar un momento y conseguir tratar de experimentar nuevos materiales para poder ir solucionando estos proyectos de manera un poco más ágil, porque estamos activos, ¿verdad? En nuestro estilo o en esta área en la que estamos trabajando. Entonces acá también es algo que honestamente a mí me ha funcionado, es preparar mi espacio y set my mind, así de una vez, bueno, esto es lo que voy a trabajar. Entonces, mi espacio para mí tengo que tener absolutamente todo libre, ¿verdad? Porque yo en mi escritorio voy a trabajar, entonces ya sé que voy a trabajar, ¿verdad? Voy a trabajar este tipo de ilustración, entonces necesito mi espacio para poner mi iPad, necesito mi espacio para poder manchar todo lo que tenga en mi desastre de tinta, necesito mi espacio para poner mi agua. O sea, es literal setear todo lo que vamos a trabajar, porque vamos a pasar, no sé, unas 3 horas sumergidos en esto. Entonces, esa parte es bastante importante, preparar nuestra mente en todo eso que les comenté del proceso creativo. Si a ustedes les gusta escuchar música, si ustedes no escuchan absolutamente nada y quieren silencio total, o si son de estas personas que no sé cómo hacen, pero están trabajando y tienen una serie puesta y están viendo Netflix y tienen la tele y están haciendo un montón de cosas, todo eso es parte del proceso creativo, porque quiere decir que estamos cómodos en nuestro espacio para empezar a trabajar de esa manera. Entonces, mientras tenemos todos estos elementos reunidos, es cuando logramos tener nuestra solución más creativa.
Y lo pongo entre comillas porque a veces la solución más creativa tiene la percepción de que es la más bonita o es la que tiene más colores o es la que se ve más cute, ¿verdad? No sé, o sea, creo que la palabra creatividad tiene un montón de connotaciones erróneas en nuestro ambiente, porque a veces el creativo, es el que sabe dibujar. El creativo es el que sabe de colores y cosas así, y a veces esa no es ser creativo, ¿verdad? Creativo es resolver un problema. Creativo es proponer la mejor solución. Entonces, a eso me refiero con la solución más creativa. No necesariamente es la más bonita, sino es la acertada. Entonces, acá tengo un ejemplo. La verdad es que me encanta dar este ejemplo, honestamente. Estos fueron 3 retratos bastante sencillos que trabajé para MAC Cosmetics hace unos años, creo yo. Consistía en dar estos 3 retratos a estas 3 personas que iban a hacer la activación sobre un nuevo delineador que venía. Y acá el delineador me lo mostraron y parecía como un cortador de pizza, un rollito, ¿verdad? Entonces, esto era porque, pues, el delineado era más fino y tenías más control en lo que lo utilizabas y todo. Entonces, yo pregunté si me podían dar uno y yo ilustrar con ese roller para demostrar que de verdad podías hacer un montón de cosas con ese delineador. Y me dijeron que sí, y me lo dieron. Y con eso hice las ilustraciones y con tinta, ¿verdad? Entonces, la verdad es que a la persona con la que hablé, pues le encantó la idea, ¿verdad? Y lo vio y todo, y dijo que estaba súper bien y que así querían trabajarlo. Y entonces, esa es una técnica que nunca había probado, honestamente, ¿verdad? Trabajar con un delineador y menos con una forma así. Y esas son las soluciones que les comento que son las creativas, porque al final usé el material que están promocionando y ese era el propósito, ¿verdad? Del proyecto, era decir que ese delineador era preciso y que podías hacer líneas continuas y que sujetaba más tinta, entonces más delineador, ¿verdad? Más de la tinta negrita. Entonces, todas estas características positivas del producto básicamente se plasmaron en la ilustración. Entonces, la verdad es que este proyecto me gusta bastante por eso. Entonces, ahí viene también atado que es compartir la visión de nuestro cliente, que es verlo de la necesidad, ¿verdad? Tanto como la necesidad como lo que transmite esta marca. ¿Cuál es su personalidad de marca? ¿Cómo le habla a su público? ¿Cómo quiere verse? Todas esas connotaciones hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, tal vez si esa ilustración era fashion, entonces si yo trabajaba algo con una línea un poco más, tal vez no tan orgánica, pues tal vez hubiera tenido otro tipo de connotación porque tiene que sentirse elegante, suave, bastante femenino, y tal vez con otro material no hubiera tenido tanto de esa percepción. Aparte también que hay que investigar el tipo de ilustración también. Ilustración fashion tiene bastante historia de utilizar mucha tinta y mucho acuarela y líneas así orgánicas, ¿verdad? Porque pues básicamente es fashion, ¿verdad? Hablamos de tela, rostros, retratos, etcétera, ¿verdad? Entonces siempre hay que estar pendientes de compartir esa visión, esa personalidad. Y tengo este ejemplo. Fueron unas etiquetas que se trabajó para Aneas, es una marca de ropa, donde su visión básicamente era no reciclar, tal vez, pero reutilizar un montón de telas y crear nuevos
nuevos conceptos de ropa, ¿verdad? Con esto. Entonces, acá la ilustración es, como ven, algo bastante diferente de lo que trabajo, pero es una técnica que yo manejo. Entonces, esta persona me habló porque ella quería algo como orgánico. Ella tenía esta visión de que ella quería algo orgánico, ¿verdad? Pero no sabía qué. Entonces, hablamos un poco de qué era la marca, en qué consistía, cuáles eran sus propósitos y todo esto, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que les comenté de lo de los tipos de proceso, ¿verdad? Encontrar sus necesidades, sus objetivos, conocerlas, saber bien el brief, qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo así. Entonces, le propuse estas composiciones abstractas, ¿verdad? Hablando un poco sobre cuáles eran sus procesos y todo, y salieron estas dos opciones de color, y la verdad es que me encantan, quedaron bastante bonitas. Acá está cómo lo trabajé. Hice todas las texturas con tinta, y después pues las escaneé, las traté en Photoshop y todo, les quité el fondo, etcétera, y tenía mis paletas de color, una un poco más como con tonos tierra, como muy tal vez formalita, creo yo, pero en las formas no, pero en el color un poco. Y de ahí la otra era un poco más sutil, un poco más suave, pero al mismo tiempo divertida, porque son 3 tonos que juntos a veces no se emparejan tanto. Pero la verdad es que quedo fascinada con sus etiquetas, y esa es la idea, ¿verdad? Al final, trabajar ese tipo de ilustración es adaptarse a qué vamos a trabajar, y si lo que buscamos es mantenernos fiel a nuestro estilo, considero que estos son unos ejemplos para eso, para demostrarles que sí podemos trabajar ese tipo de cosas que nos gustan, pero como estamos a cargo de un proyecto, pues tenemos obviamente que seguir ciertos pasos, ¿verdad? Tenemos ciertas limitantes a veces, pero las limitantes a veces son los retos, y es lo divertido de trabajar lo que trabajamos. Entonces, otro ejemplo acá. Estas fueron el brand de ilustración para esta marca es de café, ¿verdad? Y se llama La Tostaduría, y ellos solo buscaban un empaque. Ellos querían un empaque y querían que tuviera café. Entonces, ellos tenían muy en mente algo muy, pues, lo que ven, ¿verdad? Lo normal, que ves el empaque y tienen granitos de café, y eso es lo que querían. Entonces, en lo que veíamos el brief y todo el proyecto, etcétera, presentaron la idea de que, ay, si hacemos las cosas con café, ¿verdad? Que parezca que lo hicimos con el café, que parezca que pintamos con el café. Entonces, tal vez es una idea que sería fácil de tener, creo yo, pero al mismo tiempo hay que saberla cómo producir. Entonces, al final no lo trabajé con café, lo hice con tinta. Hice estos, pues los granitos de café con sus hojas y todo, con sus brotes de flor. Se trabajaron 3 opciones y lo trabajé en tinta, y al final pues fue la manipulación de la imagen, ¿verdad? Fue lo mismo, escanearlo, quitarle el fondo, ver en Photoshop las opciones, crear las composiciones y armar el empaque en sí, ¿verdad? Para que se viera como con una composición agradable, saber que estos tonos iban a ser distinguibles para estar ya en góndola de súper, ¿verdad? Que tuvieran algo diferente, honestamente, y por eso fue que se pensó en una ilustración y no en una foto, porque vimos en ese tiempo que no habían tantos proyectos así, y pues obviamente la verdad es que siempre se busca resaltar la marca, ¿verdad? Ese siempre es el objetivo, que el consumidor tenga muy, muy, muy claro qué opciones tiene, y si lo cachamos lo más rápido posible, pues mejor. Entonces, creo que es un buen ejemplo para
ver lo de los estilos, ¿verdad? De acá, este fue otro proyecto que trabajé para, ella se llamaba María Arce, y ella vino conmigo y me dijo que quería hacer un patrón para vestidos de dama de honor. Y afortunadamente pues me habló porque la conocí en redes, entonces esa es otra cosa también. No tengan miedo de subir su trabajo. Si creen que por alguna razón no están en el nivel que quieren estar, la verdad es que suban las cosas. O sea, no tengan miedo porque siempre hay alguien que está siguiendo su trabajo o que les gusta ver qué están haciendo o que tal vez se sienten identificados con su proceso porque también están un poco perdidos o porque están probando un montón de opciones y no saben, ¿verdad? Entonces a ella la encontré de esta manera y el encargo fue un patrón. Ella me dio una paleta de color de una pintura que encontró en algún lugar en Pinterest y fue así como, quiero estos colores. Y entonces a partir de eso me mandó también como una flor que a él le gustaba y trabajé el patrón a base de esto. Este lo hice con rapidógrafos y le encantó, lo quería tipo sketch, entonces también fue otra cosa más divertida de hacer, ¿verdad? Las flores en ese estilo. Entonces aquí podemos ver en el cuadro, ¿verdad? Que está partido el patrón. Después se le colocó color, entonces en esta parte pues también trabajé color y fue de crear esta paleta con esta imagen rara que me mandó y el ejemplo de cómo iba a quedar su tela. Y al final, aquí está la foto de todas utilizando ese patrón y la verdad que eso es lo más cool, ver nuestros proyectos ya impresos o ya en el material o en el formato y lo que sea. Y en este caso, o sea, podemos trabajar hasta material textil, ¿verdad? No necesariamente solo es para productos, ¿verdad? O sea, al final creo que fue también un proyecto bastante genial para probar otra cosa porque honestamente no había hecho un patrón así, solo como un patrón en una ilustración flat, por ejemplo, en Illustrator, ¿verdad? Y en cambio pues tenía que tener otro tipo de cuidado porque iba a ser en tela. Entonces, si había un margencito de error, ya a la madre, ya me echaba todas sus metas que mandó a hacer, ¿verdad? Para todas sus damas de honor. Entonces, otra cosa que es importante, como lo que les decía, de que la gente a veces los busca por algo, es de tener proyectos personales. Por ejemplo, ahorita que es octubre, ¿verdad? Pueden hacer estos retos famosos como Inktober o estos 36 Days of Type, creo que es, no me recuerdo muy bien, pero estos retos o tener proyectos así personales, creo que también nos ayuda un montón a evolucionar nuestro estilo. Yo hice un montón de estos, la verdad, cuando empecé, porque no tenía idea de qué era lo que quería hacer. Y tenía tiempo, afortunadamente, para hacerlo, y a veces no tenía tiempo, pero pues a veces trataba, ¿verdad? Y honestamente, creo que hacer este tipo de cosas fue lo que a mí me ayudó a saber qué era lo que quería trabajar, porque al final, como eran personal, pues obviamente me llenaba a mí. Entonces eran cosas que a mí me gustaban hacer y que yo quería probar. Y afortunadamente a través del tiempo es por lo que ahora a veces me hablan, ¿verdad? Que quieren un retrato de alguna cosa o algo realista o algo de ese tipo, o algo con tinta incluso. Entonces, creo que sí vale la pena tener este tipo de proyectos. Por ejemplo, fue una serie de rostros que hice para estudiar un poco las emociones, la composición también, estudiar un poco todo lo de figura humana, que es lo que me gusta trabajar. Entonces, para mí, mientras más fácil puedo identificar la emoción en un rostro, pues mejor, porque pues me ayuda bastante en el proceso si en algún caso tengo un requerimiento así, ¿verdad? Donde tengo que expresar alguna emoción. Y acá es algo totalmente diferente. O sea, esto ya es lineal y es algo que últimamente, la verdad, he estado haciendo mucho y he ido simplificando hasta lo más que pueda para ir viendo qué tanto puedo jugar con la figura humana, la verdad.
Creo que han visto bastantes de este estilo, honestamente, en ilustración, pero siempre creo y considero que se ve que yo lo trabajé, se ve que es mi estilo, que es algo sutil, que tiene un poco de movimiento en la línea, se ve un poco cómo manejé el pincel. Y es otra manera de utilizar la tinta también, porque a veces creo que generalmente lo usaba mucho como para crear sombras o para la composición completa, ¿verdad? Utilizar solo tinta, y en cambio acá pues fue únicamente una línea o varias líneas, y la verdad es que sí me ayudó a entender un poco más la figura humana y a simplificarla de esta manera. Ya se me hace, bueno, como practicaba ya más esto, ¿verdad? Desde antes, se me hizo un poco más fácil entender las formas e irlo trabajando así para que ya cuando lean esta línea es como, ok, es un busto, es un cuerpo, es un rostro. Entonces, la verdad es que los proyectos personales sí son de bastante importancia, honestamente. De ahí, lo más importante también pues es practicar. Si de verdad queremos trabajar en esta área, nuestra herramienta pues es nuestra mano al final, si es ilustración así como la que les mostré, es de practicar y es de ir probando. Esto fue con acrílico y era algo que quería probar. Y la verdad es que me gustó, me gustó el resultado y es de ir probando. La verdad es que hay miles de técnicas que podemos probar e inventar. Entonces, creo que las limitantes a veces nos las ponemos nosotros. No es necesario, como les dije, tener los mejores materiales. Con las cosas que tengamos a la mano, podemos practicar y crear cosas bastante geniales. Me recuerdo una anécdota rapidita, fue que cuando lo que les mostré de MAC Cosmetics, yo en ese tiempo no tenía un escritorio donde trabajar. Entonces me acuerdo que eso lo hice en mi cama. O sea, puse un tablero y puse mi hoja en esa parte y el delineador, y fue así como, bueno, aquí lo voy a hacer, ¿verdad? Porque no tenía otro espacio. Entonces, esas limitantes, pues creo que a veces solo están ahí, ¿verdad? Entonces, lo que quisiera resaltar de todo lo que hablamos, tal vez es practicar, la curiosidad, y mientras más sepamos, más opciones tenemos. Y si quieren hablar conmigo, tienen alguna duda, este es mi usuario de Instagram y me pueden hablar y yo feliz les contesto, la verdad. Y gracias por su atención y espero les haya gustado todo lo que les compartí. Y creo que ahorita es la parte donde pueden comentar cosas. Muchas gracias, Sofía. Bueno, pues en este momento les presento a mi compañera Candy Hernández. Gracias, Jessica, por la presentación. Gracias, Sofía, por tan maravillosa conferencia. La verdad, somos muy afortunados de tenerte aquí hoy. No cabe duda que en esta tarde despertaste la curiosidad de todos nuestros asistentes. Totalmente de acuerdo contigo, Candy. Esta conferencia sin duda ha sido de mucho enriquecimiento para todos. Personalmente me inspiró y motivó demasiado. Sabemos, Sofía, que todos tienen muchas preguntas para ti. Muchas preguntas para ti. Así que les pediremos que de forma clara y concisa nos hagan llegar sus preguntas para así aprovechar mejor el tiempo con Sofía. Bien, la primera pregunta es, ¿qué te inspiró a iniciar con la técnica del entintado? Pues la verdad es que al principio me dio mucho miedo, la verdad, trabajar con tinta, porque al ser así de amigable para trabajar, a veces puede ser un poco traicionera, porque pues si haces una línea y no era la que tenía que ser, tenés que repetir todo, ¿verdad? Entonces, eso creo que fue lo que me atrajo, fue el reto
de trabajar algo tan volátil, por así decirlo, porque pues si no estás 100% concentrado, 100% dispuesto a lo que vas a hacer, la verdad es que vas a tener que repetir el trabajo varias veces, pero la tinta también da un montón de emociones, depende de cómo estés sujetando el pincel y la presión y todo lo que trabajes de esa manera. Se connotan un montón de cosas, la verdad, desde algo delicado hasta algo con connotación rebelde, por ejemplo. La verdad es que creo que fue por eso, fue el reto de trabajar algo así de a veces no tan amigable para trabajar. Gracias, Sofía. Aquí nos dicen otra pregunta. ¿Cómo te contactaron tus clientes? Ay, bueno, algunos, la verdad es que por Instagram. Otros porque los he ido conociendo, honestamente, habían personas que conocía y otras personas, pues fue por donde estaba trabajando. He trabajado en varias agencias, entonces, o estuve de freelance también, incluso unos fueron de freelance, pero fue de esa manera, por personas que conocí en el medio, honestamente, por Instagram, que me hablaron varios, y las personas con las que tal vez trabajaste, eventualmente tal vez te hablan para algo que ellos están desarrollando y necesitan un ilustrador. Entonces, así. Perfecto, gracias, Sofía. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo lidias con los clientes difíciles cuando propones algo distinto? Ay, no, la verdad es que complicada pregunta, porque la verdad es que es de irlos guiando y ser pacientes, porque a veces pues sí dicen que no. Una vez trabajé unas tarjetitas como de Navidad, algo así, para una tienda y fue paso por paso por paso, porque era de evaluar cada cosa, porque a veces le comentaba yo el color y ella no quería ese color porque ya no sé, por alguna razón ya no lo quería, ¿verdad? Entonces al final es ser paciente y desde el principio ir diciendo cómo vamos a trabajar las cosas, porque pues, no sé, a veces las personas no están como muy conscientes de cómo es nuestro proceso de trabajo y hay que dejarlo claro, hay que decir, bueno, esta es la opción que yo te voy a dar, dependiendo del presupuesto también, ¿verdad? Esta es la opción que yo te voy a dar, estos son mis pasos, estos son mis requerimientos y así es como vamos a trabajar. Y es de irlo a veces pues, es educando, ¿verdad? Ir diciendo así como, bueno, mira, te comento que como habíamos hablado, estas opciones son las que habíamos comentado en la reunión anterior, etcétera. Y la verdad es que es de ser pacientes, porque sí ha tocado, o sea, y les va a tocar a alguien bastante difícil, porque así es el medio, pero mientras más sepan, pues tal vez cuando tengan la oportunidad de trabajar con alguien más o a ustedes tal vez ya les toque a alguien que ya alguien más sufrió para que ustedes estén mejor. Sí, tienes mucha razón, Sofía. Bueno, aquí otra pregunta. ¿Dónde estudias tu maestría de dirección de arte? Esta afortunadamente es online. La estoy sacando en S-Design Barcelona. Entonces se puede meter S-Design Barcelona. Y todo es online, afortunadamente, por todo lo que pasó ahorita, ¿verdad? Bastante buena, hay un montón de opciones. La mía es en dirección de arte, hay diseño gráfico y dirección de arte, hay otras en contenido editorial, hay otras en moda, diseño de producto, etc. Y están nice, la verdad, duran un año. Nadie me está pagando para decirlo, pero duran un año, bastante accesible. Y la verdad es que los catedráticos también son bastante buenos y muestran portafolio y todo, y la verdad es que es un nivel bastante bueno. Y sí aprenden, sí he aprendido, por ejemplo. Lo tomaremos en cuenta entonces. ¿Cómo sabes que has llegado a la propuesta final? Ay, pues esa es la parte que les comenté de discernir, ¿verdad? De ir viendo todos los requerimientos que teníamos y
ya cuando ven la pieza es de decir, bueno, yo considero con lo que sé y con lo que he trabajado que esta es la propuesta o estas son mis 2 opciones de propuesta. La verdad es que ha sido muy de mi decisión, de mi opinión. Otras veces pues ha sido trabajo colaborativo, ¿verdad? Entonces hay otras personas que opinan y dan su feedback, pero a veces, que creo que la mayoría del tiempo sí nos toca decidir, pero es por mi experiencia o por lo que yo he trabajado, es que yo hago mi checklist y voy viendo si cumple o no cumple. Entonces ya cuando veo todas estas características ya es de decir, bueno, ok, esto es, y ya lo mando. Bastante interesante, Sofía. Bueno, esta pregunta creo que a todos les interesa bastante. ¿Cómo sabes cuánto cobrar cuando te toca trabajar con materiales distintos a los tradicionales? Uy, la verdad es que yo generalmente cobro por hora, porque así es como lo mido. Por ejemplo, si es de ese tipo de material, pues la verdad es que todo tiene que entrar en lo que vamos a enviarle al cliente, ¿verdad? En la propuesta de lo que vamos a cobrar. Yo esa hora voy metiendo así como, bueno, si yo me voy a tardar 3 horas en trabajar esto, entonces esas 3 horas tiene que estar mi tiempo, mi experiencia, el material, o sea, porque tengo que pagarlo, ¿verdad? Y de ahí están todas estas cosas que también como persona funcional tenés que pagar, ¿verdad? O sea, tu internet, tu material, tu espacio, la luz, bla, bla, etcétera. Y siempre, obviamente, tú como diseñador, como ilustrador, pues tenés tu tarifa también. El tipo de cliente también, pues varía, obviamente. Pero yo básicamente sí lo mido por hora, porque en todas las veces que tal vez he practicado o algo así, pues sí me voy midiendo bastante cuánto tiempo me toma hacer un retrato en este estilo, o cuánto tiempo me toma hacer este tipo de ilustración flat en 1 hora, por ejemplo. ¿Qué tantas cosas hago en ese tiempo? Entonces, creo que tal vez la mejor manera es verlo por hora. ¿En qué programa coloreas para dar ese efecto de acuarela? Mira, por ahora, las 2 cosas que he trabajado más ha sido Photoshop y Procreate. Y muchas cosas, la verdad es que yo he hecho las texturas, entonces pues tengo mi papel y todo, y con mis pinceles y mis acuarelas a veces yo hago esas texturas y después las paso, las escaneo y después las subo a InDesign, a Photoshop, y lo trabajo ahí. Pero cuando no lo hago de esa manera, honestamente sí uso Photoshop, y hace como 1 año, tal vez, y algo, fue que empecé a usar Procreate, y la verdad es que increíble. La verdad es que sí lo recomiendo bastante, ese programa. Si de verdad se van a dedicar a ilustración digital, por ejemplo, tener un iPad y comprar esa app, que al final como $5, creo yo, si no estoy mal. Madre, es increíble. La verdad es que logra esas texturas increíbles. El ejemplo que les mostré de las flores que ilustré cuando les estaba comentando sobre tener otro hobby, lo hice en Procreate y parece lápiz. O sea, logra tener ese nivel tan exacto de realismo de material que la verdad es que no sé cómo lo lograron. Pero esas son las cosas que uso: Photoshop, Procreate, y a veces sí lo hago yo la textura, la verdad. Tenemos una última pregunta para ti. ¿Cómo tomas confianza para salir de tu zona de confort? Ay, la verdad es que es estar dispuesto a hacerlo, honestamente, así como lo que les comenté de la arcilla. O sea, sí tenía miedo de hacerlo porque nunca lo había hecho, y si, por ejemplo, ustedes son personas perfeccionistas o que tienen una idea de cómo va a quedar algo y no quedó así, y después eso ya los afecta como en su confianza para trabajar las cosas,
Creo que hay que estar listos para los errores, listos para saber si tal vez no va a quedar como es la expectativa, pero creo que es estar dispuesto, la verdad, así como si alguien quiere trabajar con tinta o con lápiz, lo que sea, es estar dispuesto a saber que no todos son talentosos al primer momento de hacerlo, ¿verdad? Hay gente que de verdad toca algo y hace maravillas y otras personas que necesitan practicar y eso no minimiza el oro de ninguno de los dos. Entonces creo que es estar dispuesto a hacerlo y disfrutarlo al final. O sea, afortunadamente ilustrar es estar dibujando y probando. Entonces creo que ese sería mi consejo. Tal vez estar listos para saber que puede existir algún error y que no tiene nada de malo, honestamente. Totalmente de acuerdo contigo, Sofía. Y gracias por estos grandes tips que nos diste hoy.